Pero en Oriente le dijeron, no señores, ustedes nos perdonan, seguimos siendo hermanos, seguimos siendo católicos, seguimos teniendo la misma fe, pero ya sencillamente aquí nos conformamos con un líder religioso, que es el que tenemos, y no le vamos a dar título de soberanía, porque a nosotros nos gusta la cosa esta de que haya un jefe de Estado y que haya un líder religioso, pero que esté sujeto al jefe de Estado. Y por lo tanto, en Europa nunca pudo predominar el concepto de papa. ¿Qué provoca en el siglo XVI, en el siglo XV y siglo XVI, qué provoca la reforma protestante? Pues mire, que prácticamente en alguna medida se repita lo que sucedió en Oriente, porque una iglesia con una cabeza papal en Oriente nunca existió, y ahora en Occidente, en el siglo XVI, pierde vigencia. ¿Y por qué pierde vigencia? Porque si bien es cierto, hubo un momento en que Occidente tuvo cabeza papal, pero cuando Alemania vio que le convenía la reforma, Suiza vio que le convenía la reforma, Inglaterra vio que le convenía la reforma, pues ya ahí sencillamente, ¿qué hicieron? No te reconocen. Tú no tienes sobre nosotros ¿qué? Autoridad de Estado. Por lo tanto, lo mismo que sucedió en Oriente, empezó también a suceder acá en Occidente. Por esto, es importante que dentro del lente histórico podamos ver algo que es sumamente importante ver. Es que el significado católico, que significa ¿qué cosa? Universal. Universal. Desde luego, hoy no tiene la misma vigencia que tuvo antes de nacer la experiencia musulmana. Porque hoy el cristianismo, honestamente, no es universal. El cristianismo no es universal en Israel. Vamos a empezar por ahí. Ni tampoco es universal en los países árabes. Ni tampoco es universal en la India. Tampoco en el Asia. Por lo tanto, ese concepto universal tiene que ser reconceptuado, porque a fin de cuentas, bajo la sombrilla del cristianismo, ni siquiera tiene validez. ¿Qué nos puede hacer universal? El que todos bajo el cristianismo tenemos a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero ni siquiera bajo la sombrilla del cristianismo nos podemos llamar ¿qué? Universales. Así que el concepto universal tenemos que reconocer todos que es un concepto simplemente de expresión tradicional, pero no tiene toda su fuerza, no tiene toda su fuerza etimológica, no tiene toda su fuerza de definición, porque a fin de cuentas el cristianismo no es religión oficial de todo el universo. Ahora, sí tenía vigencia bajo el Imperio Romano, porque el Imperio Romano entendía que con su autoridad de Estado ellos dominaban ¿qué? Todo el mundo. Todo el mundo. Pues por lo tanto, en ese momento sí había una relevancia. Pero hoy en día el mismo concepto católico, es decir, universal, no tiene el mismo significado. Y desde luego, cuando uno trabaja con el marco histórico, uno empieza a darse cuenta de eso, ¿no? Bueno, sí, pero realmente, si todos los cristianos nos uniéramos y formáramos una sola fe, aún así
no pudiéramos postular que nuestra fe es universal, porque hay países en el mundo que más conocen a Ricky Martin que a Jesucristo, y no lo digo en broma, lo digo con toda validez. Hay países en el mundo donde conocen a Ricky Martin, pero usted dice Jesucristo y preguntan quién es, no lo conocen. Ajá. Sí. En Estados Unidos hay un movimiento, está sucediendo algo, hicieron como una investigación donde la gente está tratando de llamar a una obra. Sí. Lo que han perdido más tiempo han sido los católicos. Sí. Lo único que lo está ayudando es la inmigración latina de Estados Unidos. Pero se calcula que los restantes nada más en Estados Unidos haya millones por ciento. Sí, no, desde luego, nosotros no podemos perder de perspectiva de que en los Estados Unidos, gracias, en los Estados Unidos el catolicismo y en América Latina ha sufrido un golpe fuertísimo, y ojo con lo que voy a decir, golpe de lo que yo jamás no me puedo alegrar. A veces yo escucho cristianos diciendo, evangélicos diciendo cosas, y yo digo, Dios mío, si tuvieran conciencia de lo que están diciendo. O sea, yo no me puedo alegrar jamás de que haya un escándalo en una comunidad de fe cristiana, bajo ninguna circunstancia, por una sencilla razón. Porque aunque yo no lo quiera entender ni aceptar, ante los ojos de casi 4 billones de seres humanos que no son cristianos, yo sé lo que es la distinción entre un católico y un evangélico. Yo sé lo que es la distinción entre un evangélico histórico y un pentecostal. Pero un musulmán, un hinduista, un budista, no conoce esa distinción. Para ellos, todos somos cristianos. Entonces, yo soy un ignorante si yo veo la desgracia que ha experimentado la Iglesia Católica en todos estos escándalos como una noticia que me beneficia a mí desde el punto de vista evangélico. Yo sería un ignorante. Cada vez que yo leo en los periódicos un elemento de noticia negativa contra cualquiera de las diócesis, a mí me duele como cristiano, porque ya necesariamente ante los ojos de el mundo que no es cristiano universal, y déjeme decirle que cuando repartimos el bizcocho son más los no cristianos en este momento que los cristianos. O sea, nosotros tenemos un desafío bien grande. Entonces, para ese mundo todos somos iguales. Entonces, a mí me parece que quien se burla es un ignorante. Además de que si yo soy un buen cristiano, yo no puedo alegrarme del dolor ni de la experiencia amarga de nadie. Todo lo contrario, la fe cristiana impone que yo tengo que bendecir, si es posible, hasta a mi enemigo. Si tengo que bendecir a mi enemigo, ¿cómo me voy a burlar de alguien que está bajo la misma sombrilla de la fe? Mire, estas cosas pues yo las digo libremente aquí, y tal vez algunos, pero yo no dejo de ser evangélico por lo que digo, ni dejo de ser pentecostal por lo que digo, porque yo soy evangélico pentecostal y yo entiendo que voy a morir así, como evangélico pentecostal. Y en algunos círculos, pues alguna gente a veces tildan a uno de que uno es ecuménico. No, es que, o sea, si Dios me dio a mí un sentido de razón, óigame, Dios no me pudo haber dado una razón para atentar contra mi fe, porque eso sería absurdo. Entonces, ¿para qué me la dio? ¿Para que me perdiera? No, si Dios me dio una razón, me la dio precisamente para que la use, y para que la use para su gloria y para su honra.